graves robos. Evítelos. Y Atlas Renewable Energy presentan Agenda Económica PM. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Agenda Económica en su versión PM por las pantallas de CNN Chile. Ya les contábamos durante la jornada de este miércoles la aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de fraccionamiento de la pesca. También hubo noticias durante esta jornada por parte del Servicio de Impuestos Internos. Todo eso lo revisamos en el siguiente resumen. El director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverri, rectificó públicamente su interpretación sobre quienes pagan actualmente el impuesto territorial, luego de haber señalado que el tributo recaía en el 20% más rico del país. El jefe de la entidad explicó su postura en medio de cuestionamientos desde el mundo político y empresarial. Además, Echeverri respondió al requerimiento del Consejo para la Transparencia, quienes dieron un plazo de 10 días al Servicio de Impuestos Internos para que entreguen información sobre los mecanismos utilizados para definir el avalúo fiscal de los inmuebles no agrícolas. Yo me equivoqué a hablar que esto lo pagaban el 20% de los más ricos. Es cierto que el 80% de los dueños de propiedades están exentos, pero el 20% corresponde a las propiedades de más valor, que no necesariamente son los más ricos. El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de fraccionamiento pesquero y la iniciativa quedó lista para ser ley. Propone redistribuir las cuotas globales de captura entre los sectores artesanal e industrial, fijando un punto de partida en 55% para el sector artesanal y 45% para el industrial, con márgenes de ajuste anual. El gobierno valoró el avance y lo calificó como una reparación histórica, señalando que implicará un traspaso de cuotas equivalente a los 160 millones de dólares, marcando un giro frente al esquema actual que otorga el 85% al sector industrial. La industria pesquera, por su parte, ha advertido impactos económicos significativos y analiza eventuales acciones legales. Cuando uno lo lleva a números de forma bien concreta y toma las 23 pesquerías, esto significa una redistribución del sector industrial al sector artesanal de 160 millones de dólares. Es decir, un cambio muy importante que más allá de la justicia y del avance democrático que significa una ley de este tipo, va a traer más calidad de vida, mejores oportunidades a todas las caletas de nuestro país. Lo que hemos visto de quienes han estado presentes, el mundo artesanal entiende que este es un gran avance para el sector. El Estado cambió las reglas anticipadamente para beneficiar a un grupo de pescadores semi-industriales a costas del patrimonio de los industriales. Ante esto, no nos queda otra opción que acudir a la justicia para solicitar una indemnización que repare el daño causado a nuestros accionistas. El Estado cambió las reglas anticipadamente para beneficiar a un grupo de pescadores semi-industriales a costa del patrimonio de los industriales. Ante esto, no nos queda otra opción que acudir a la justicia para solicitar una indemnización que repare el daño causado a nuestros accionistas. Controversia ha generado la nueva normativa publicada por la Comisión para el Mercado Financiero, que eleva el pago mínimo de las tarjetas de crédito al incorporar una fracción obligatoria del capital adeudado. Desde el retail financiero advierten que esto podría aumentar la morosidad en grupos vulnerables y acusan que no se aborda el problema de fondo, las cuotas sin interés que entrega el comercio sin control del emisor. La norma comenzará a aplicarse en 2026 y su implementación será de manera gradual. Minera Escondida duplicó sus ganancias durante el último periodo reportado, alcanzando 923 millones de dólares. En paralelo, los aportes al fisco de la minera controlada por el grupo australiano BHP aumentaron 166%, impulsados por el alza en el precio del cobre y la entrada en vigencia del nuevo royalty minero. Este resultado refuerza el rol de la gran minería en la recaudación fiscal, aunque analistas advierten que parte de estos ingresos podrían moderarse, entre otras cosas si los precios siguen al alza. Hacemos una pausa y ya volvemos con más informaciones aquí en Agenda Económica. Ya estamos de vuelta en esta edición de Agenda Económica y ya les habíamos contado durante la jornada anterior que ha sido una semana con bastantes datos en lo que tiene que ver, al menos acá en la economía nacional. Vamos a estar analizando lo que fue la decisión del Banco Central en cuanto a la tasa de interés y también el informe de política monetaria. Y para eso nos acompaña en el estudio de Agenda Económica Alberto Nodón, él es consejero
del Banco Central. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos en esta edición. Muchas gracias, Francisca, a ustedes por la invitación. Alberto, la última vez que lo tuvimos en este estudio fue para comentar, de hecho, el último recorte que ha hecho hasta ahora el Banco Central, que fue en diciembre del año 2024, donde quedó la tasa en 5% y bueno, se ha mantenido durante todo lo que va del año 2025 en ese rango, en 5%. ¿Cómo ha hecho el Banco Central este análisis de lo que ha estado ocurriendo en esta primera parte del año para mantenerse en este punto? Bueno, en primer lugar creo que es importante mencionar que pareciera que entre diciembre y junio, son unos 6 meses, no podrían pasar demasiadas cosas. Y la verdad que han sido 6 meses extremadamente acontecidos. Hemos pasado desde cambios nunca antes vistos en las reglas del juego del comercio internacional y temas geopolíticos que en los últimos días han ido tomando carices bastante complejos. Entonces es muy difícil analizar todo este periodo sin hacer referencia a justamente lo que ha ocurrido con la gran incertidumbre en el mundo. Y eso probablemente fue una noticia importante en marzo, pero sin lugar a dudas la noticia más importante en este tipo que estamos analizando hoy día en el programa. Ahora, la política monetaria ahí es divertido porque a pesar, no sé si divertida la palabra en realidad, pero es interesante que a pesar de que hemos tenido muchas noticias, de que la incertidumbre ha aumentado fuertemente, uno mira los indicadores típicos que los economistas usamos para medir incertidumbre, y está más arriba que la época del COVID y está en sus máximos históricos. A pesar de eso, la economía local ha evolucionado bastante en línea de lo que pensábamos. Y me atrevería a decir también que con las variaciones, digamos, obvias que ocurren en un periodo de 6 meses, la evolución de la tasa de política monetaria tampoco ha sido muy distinta de lo que se hubiera uno imaginado a principios de este año. Comentando eso, lo invito a que pasemos a revisar la siguiente gráfica que precisamente nos muestra la trayectoria que ha tenido la tasa de política monetaria en lo que ha sido este último año. Ya les comentaba yo que durante la mitad, o al menos la primera mitad de este año, se ha mantenido en 5% a raíz del último recorte de la tasa que de hecho se hizo en diciembre del año 2024. En junio, hace un año, estábamos en 6%. Hemos tenido una baja ahí de este punto, al menos durante este año. Y claro, ahí usted también nos comentaba que han pasado demasiadas cosas de un calibre bastante relevante, pero que aún así la tasa se ha mantenido en ese punto más neutral, quizás con esta cautela que se han visto obligados, podríamos decirlo, a tener al menos durante este tiempo. Teníamos también por una parte al inicio un poco más de presiones desde el punto de vista de la inflación, que también vamos a pasar a revisar en un par de minutos más, y ahora ya está un poquito más calmo. También el punto de vista del crecimiento económico, cómo también se ha ido equilibrando todo eso para que en el fondo no haya habido algún cambio significativo durante esta primera parte del año. Bueno, muy interesante la gráfica porque muestra que la política monetaria hay que entenderla como una cosa dinámica que va, ¿verdad?, evolucionando en el tiempo. Y de hecho, si uno expandiera esa gráfica, se daría cuenta que por ahí, por el año 2023, la tasa llegó a niveles mucho más altos. En un minuto estaba en 11,25. 11,25, sí. Entonces, claro, recordemos que Chile tuvo un problema de desequilibrio de demanda muy fuerte que llevó a inflaciones altísimas, llegaron por sobre el 14% en un minuto, y eso requirió una política monetaria muy contractiva. Entonces lo que hemos visto, obviamente, desde un tiempo en que ese problema tan grande se fue solucionando, las tasas han ido convergiéndose a su nivel neutral. ¿Cuál es su nivel neutral? Que es un nivel que no es ni mucho ni poco, ni contractivo, ni expansivo. Claro. Bueno, no es un número que está escrito en piedra, pero probablemente está nuestro rango entre 3,5 y 4,5, con mayor probabilidad entre 4 y 4,5. Y por lo tanto ya tenemos una tasa que está bastante cerca de ese nivel. Cuando uno se acerca a ese nivel, es natural que los cambios sean más espaciados y más lentos. Si tú esa gráfica la ampliaras hacia atrás, te vas a dar cuenta que en un minuto empezó a caer muy rápido porque también había subido muy rápido. Entonces, claro, primera cosa, estamos cerca del nivel neutro, que es razonable con una economía que también se está
equilibrando y casi todas las medidas que equilibrar. Algunas cosas todavía no, la inflación ¿verdad? Todavía está un poquito alta, pero también ha evolucionado de acuerdo a lo que pensábamos. ¿Qué tan cerca estaríamos de este rango neutral? Porque hay algunos analistas que señalan que, por ejemplo, podría haber espacio para más recortes, bien digo, durante el segundo semestre, para quizás llegar a este rango neutral del que usted nos habla. Como le mencionaban, el rango que el Banco Central considera neutral es un número que está entre 3,5 y 4,5%. Es más probable que, dadas las condiciones de la economía mundial durante los últimos años, la parte superior de ese rango, entre 4 y 4,5, sea algo más relevante. Entonces, esos son básicamente los números. Acá no existe, como le decía, un número escrito en piedra que uno diga, mira, es 4,37, digamos. Pero ese rango entre 4 y 4,5 es algo que a nosotros nos parece cercano a lo neutral. Ahora, eso supone, eso sí, que la inflación esperada está bien anclada en 3%, porque al final esto de la tasa neutral es un concepto real, decimos los economistas, más fácil para que la gente entienda en la casa, es una tasa en UF, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que uno piensa es que esa es como UF más 1 o UF más 1,5, porque si lo UF es 3%, tendría un número de verdad entre 4 y 4,5. Y estamos bastante cerca. Cuando uno mira las tasas reales del mercado a 1 año, 2 años, están en nivel en torno a 1,5, 1,85, que es bastante cerca del nivel neutral. Alberto, precisamente hablando de inflación, lo quiero invitar a que pasemos a revisar también, porque tenemos la gráfica preparada en cuanto a lo que ha sido también la evolución de la inflación anual durante este periodo. También es importante hacer esa revisión porque lo conversábamos. Durante el primer trimestre de este año había más presiones. Vemos ahí en enero la variación anual estaba en 4,9%. Actualmente en mayo, que es la última revisión que tenemos acá, se ubica en 4,4%. Entonces igual ahí también hubo un movimiento que ha permitido tener un poco más de aire, podríamos decirlo también para las proyecciones. ¿Cómo lo ven también ustedes? Efectivamente, la inflación ha ido disminuyendo con subida y bajada, ¿verdad? Desde los niveles muy altos que mencionábamos que había llegado algunos años atrás. Ahora, es cierto que entre medio tuvimos esta fuerte alza del precio de la energía que paró el proceso de convergencia hacia el 3%, pero como se explicó largamente en su minuto, este es un fenómeno más bien de carácter transitorio que va a mantener la inflación algo más arriba, o más que algo, digamos, porque el cambio fue muy grande, pero más arriba por un tiempo, pero debería revertirse. Y eso es exactamente lo que está en nuestras proyecciones. Tenemos una inflación que a fin de año debería andar, si no me equivoco, en torno a 3,7 o 3,6 y converger a el objetivo de 3% el primer semestre, durante el primer semestre del año 2026. Ahora, muy interesante dos cosas respecto de la inflación, porque si bien el número 4,4 no es un número que a uno lo deje tranquilo, está claramente desviado del 3%, hay dos o tres cosas que sí nos permiten mirar con más confianza y dar, como se hizo en el comunicado del martes, dar una señal de que si el escenario base se sigue cumpliendo, es razonable ver recortes que acerquen la tasa de política monetaria hacia su nivel neutral, más todavía. ¿Cuáles son esas cosas? En primer lugar, la inflación subyacente, que es la que elimina los elementos volátiles. Por ejemplo, los de la energía están en niveles bastante más bajos, están en 3,6. Entonces, claramente el efecto energético es muy notorio, pero la inflación subyacente, que representa de mejor manera las presiones inflacionarias en una economía, son del orden de 3,6. Y en nuestra proyección a fin de año debería llegar a niveles de 3,1, muy cerquita del 3. Entonces, por el lado de la subyacente, las noticias son buenas. Y de hecho, y esto es un segundo punto importante, si algo esos números han sido algo más bajos de lo que pensábamos. Y el tercer punto, y esto, perdón que te interrumpa, pero es muy importante también, las expectativas respecto de la evolución futura de la inflación están bastante bien ancladas en su objetivo de 3%. Cuando en enero empezamos a hablar con más intensidad de la necesidad de ser cautos respecto de la continuación de este proceso de normalización de tasas, de llevarlas al nivel neutral, una parte importante de ese racionamiento tenía que ver con el hecho que los riesgos para la inflación habían ido subiendo. Y parte de esos riesgos tenían que ver con que en algunas medidas
de mercado especialmente, se anticipaba que la inflación se iba a demorar en llegar al 3% más de lo que nosotros pensábamos. Sí. Y esa visión del mercado se puede traducir en una inflación más persistente. Ese fenómeno también se ha ido solucionando. Hoy día todas las encuestas que uno mire, los precios de mercado, son bien consistentes en que la inflación debería llegar al 3% dentro del horizonte de 2 años, y eso también son buenas noticias. Entonces, más allá de los números puntuales, Claro, que como usted dice, siguen siendo 4,4 para la inflación total, que no es un número bajo, creo que hay buenas noticias en esa área también. De lo que se pueda esperar. Y también ahí, considerando parte de lo que ustedes también entregaron como mensaje principal en el informe de política monetaria en relación, por ejemplo, a los riesgos que más bien son de carácter externo. Sabemos que la guerra comercial era algo completamente inesperado, lo mencionaba también usted al inicio de esta conversación. Por otra parte, también tenemos este conflicto en Medio Oriente que ya sembró más incertidumbre, pero que no sabemos bien cómo va a terminar. Al menos las proyecciones en cuanto a lo de la guerra comercial indican que sí va a tener un efecto, pero muchos dicen que ese efecto va a ser más bien afuera. Entonces, por eso también esas proyecciones en cuanto a la inflación estarían un poquito más equilibradas, al menos mirándolo desde el punto de vista interno. Bueno, como decíamos al principio, si uno se hubiera parado hace, no sé, un año atrás, 12 meses atrás, y le hubieran dicho que este año íbamos a empezar con una guerra comercial que estaba en los registros, ¿verdad?, de las cosas probables, pero no con la intensidad que ocurrió. Claro. Nadie pensaba que Estados Unidos iba a subir el arancel promedio del orden de números de entre 2 y 3% a más del 10%. Hoy día en promedio tienen arancel en torno al 17% respecto del resto del mundo. Entonces, se esperaba una guerra comercial o algún enfrentamiento, pero esto fue mayor. Y lo mismo con los temas geopolíticos. Entonces, es cierto, mucha incertidumbre viniendo de afuera. La buena noticia, y esto para mí es lo más sorprendente, es que los mercados financieros han reaccionado con relativa moderación. Relativa, porque obviamente reaccionan a esta mayor incertidumbre. Pero de nuevo, si me hubieran planteado este escenario hace 12 meses atrás, yo habría esperado premios por riesgo mucho más grandes, un VIX, que es una medida de incertidumbre financiera mucho más alta, tasas de largo plazo en el mundo hacia arriba y en Estados Unidos hacia abajo, porque una economía que típicamente es refugio de valor, monedas de países emergentes como el peso que pierden valor, que se deprecian, y eso no ha ocurrido. Y eso creo que es lo más interesante de este fenómeno, porque de alguna u otra manera los mercados han ido leyendo, entendiendo estos procesos como cosas que son graves, en el sentido que tienen efectos, porque van a tener efectos en el crecimiento, van a tener efectos negativos en la productividad, pero que de alguna manera están, por decirlo así, encajonadas en las regiones o lugares donde suceden. Claro. Entonces, claramente Estados Unidos va a sufrir más que el resto del mundo por la guerra comercial. China probablemente también va a tener un efecto grande. El tema de las guerras es lo mismo. O sea, los países que están cercanos a las zonas de conflicto obviamente están en situaciones de riesgo mucho mayores que los otros. Entonces, no se ha expandido, no ha habido un contagio, digamos, de estos fenómenos hacia los mercados financieros, y eso es lo que ha permitido, entre otras cosas, que países como Chile no se vean tan afectados por esto. Yo de nuevo, no es que cero afectado. El caso de la guerra Es una comercial, afectación más indirecta. Claro, en el caso de la guerra comercial nos vamos a ver afectados porque de una u otra manera también algunos aranceles de nuestros productos suben, no mucho, como el 60% queda un poquito menos, un poquito más quizás queda exento de los aranceles, pero igual a los otros se le va a subir el 10%, pero nosotros no estamos en las cadenas de valor globales, no somos un país de Asia que hace una parte del iPhone o un país mexicano que está muy integrado a la industria americana. Eso nos ha ayudado también a ser un país ordenado, con un banco central independiente, creíble, con una política fiscal que con algunas dificultades, pero hay un claro compromiso de que se vaya manejando de acuerdo a la regla, y eso nos ha permitido más o menos navegar en esta cosa de manera más o menos positiva, y de hecho uno lo ve en las proyecciones que no han cambiado mucho durante este año, pero obviamente los riesgos siguen ahí. De todas maneras, hay que estar monitoreándolos de cerca. Exactamente. Alberto, nos queda muy poquito tiempo y antes de terminar me gustaría preguntarle por algunas de las proyecciones que se revisaron en el IPOM. También tenemos ahí una leve corrección con el tema del crecimiento. ¿Cómo ven ustedes también? Lo vemos también ahí con unos números un poquito más grandes que en la gráfica anterior. Ahí podemos ver algunos cambios en relación a lo que fue el IPOM de marzo y también el IPOM de ahora de junio,
Vemos cambios, revisión al alza al PIB, también con el tema de la inflación un poquito a la baja, lo mencionábamos también anteriormente. Le quería preguntar cómo ven ustedes la evolución del crecimiento, al menos durante esta primera parte del año. Hemos visto que, usted lo decía, hemos estado quizás dentro de lo que se esperaba, ha sido positivo por parte del gobierno también calificado este ritmo, pero ¿cómo lo ven ustedes también? Sabemos que el tema del crecimiento ha sido un tema de muy larga data acá en nuestro país y un tema complejo. El país creció o ha crecido algo más de lo que nosotros preveíamos, creo que es una buena noticia. Esa fuente de algo más de crecimiento tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos factores de oferta, que nadie entiende mucho lo que es, pero si no es técnico en esto. Pero imagínense que lo que ha pasado es que algunos sectores, la producción, por ejemplo, de cereza ha sido mayor. Entonces, no es tanto que haya más demanda o no es que haya habido un cambio en la productividad muy grande, sino que ciertos sectores más asociados a commodity o cercanos a commodity han tenido un mejor desempeño. Y es por eso que nosotros consideramos eso más bien como algo transitorio, que como un cambio más permanente en el crecimiento económico del país. También ha habido mejor desempeño en otros lugares, pero esas sorpresas han sido no tan grandes y yo me atrevería a decir que los otros lugares, los otros sectores económicos han evolucionado muy en línea con lo que nosotros pensábamos. ¿Qué significa eso? Significa que, por lo tanto, este año vamos a tener un crecimiento algo más alto de lo que esperábamos y por eso el rango de crecimiento, que normalmente se achica en junio desde 1% a 0,75%, bueno, lo corregimos por abajo, ¿verdad? Entonces dejamos el techo arriba y las partes más malas hoy día parecen poco probables. Claro. Sin embargo, si miras nuestra proyección hacia el 2026 y 2027, sigue siendo de una economía que crece entre 1,5 y 2,5, que es un número, el del medio de ese rango, 2%, que tiene directa relación con nuestra visión del PIB tendencial de la economía. Ahora, por el lado de la demanda, porque eso es el lado de lo que uno produce, pero la demanda, que no es necesariamente igual a la producción, ahí creo yo que hay una noticia muy importante, y es que o más notoria, digamos, que es que la inversión ha sido algo mejor, si uno lo compara con las proyecciones de varios IPOM atrás, ha resultado ser mejor, más allá que en el margen quizás poder caer un poquito o poder crecer un poquito menos de lo que pensábamos, pero lo central es que hacia adelante hay argumentos para pensar que la inversión va a ser mejor. Y claro, por eso en la gráfica que tú mostrabas positivas. recién veías que ahí los crecimientos son sobre 3%, están sobre 3,5% incluso en algunos años. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a que hay una serie de proyectos en el sector minero y energético que han ido avanzando, especialmente los del sector minero, pero también hay algunas cosas, hidrógeno verde y otras cosas en el sector energético, que de materializarse van a permitir que la inversión crezca bastante. Claro. Ahora, eso sí, hay que reconocer también que en inversión tenemos un país andando un poquito a dos velocidades. Claro. Por una parte, tenemos estos sectores que están más bollantes y que son los que están empujando grandes proyectos. Minería y energía. Y eso tiene, obviamente, rebalsa hacia otras actividades, entonces es bueno para el país, no solamente el tema energético. Pero hay otros sectores que no van tan rápido, especialmente el sector inmobiliario, que todavía sigue bastante rezagado. Claro. Y esto te ayuda quizá a conectar con otro tema que también ha estado muy en el tapete, que es del mercado laboral. De todas maneras. Que pareciera estar más rezagado, ¿verdad? Tenemos una tasa de desempleo superior al promedio histórico. De todas maneras, ha sido también... Ha habido mucho comentario de eso y parte está relacionado con que algunos sectores que generan mucho empleo, como el sector inmobiliario, van más rezagados. Claro, y eso también ha sido tema de conversación, de análisis bastante amplio, sobre todo lo que tiene que ver con el mercado laboral, esta fragilidad en la que aún quizás se mantiene, pero por cierto que va a ser materia de análisis para todo lo que resta de año y también todos los puntos que pudimos tocar en esta conversación junto a Alberto Nodón, consejero del Banco Central. Muchas gracias por acompañarnos acá en Agenda Económica. Muchas gracias a usted por la invitación y será hasta la próxima. Dejamos hasta acá esta semana de información económica en Agenda Económica. Yo los invito a que se mantengan en la sintonía de CNN Chile porque ya vienen más informaciones. Que tengan un muy buen fin de semana.